Ya. Bien, entonces unos alegaban que eran de Rashaul, otros decían, no, yo soy de Apolo, y otros decían, no, nosotros somos de Cefa. Entonces, cada uno de ellos está diciendo que pertenece, señores, los apóstoles comenzaron a hacerse famosos. Cefa era Pedro. Comenzaron a hacerse famosos y ya muchos decían, no, porque yo sigo al apóstol fulano de tal. Entonces, no, pero yo sigo a fulano de tal, porque este es una eminencia, porque ese sí que conoce la Torá. Y el otro decía, no, pero el otro es un ilustre, tú no lo has oído. Y ahí venían los problemas, porque al final lo que había un montón de palabrería que no era necesaria. Aquí lo más importante es que las personas entiendan que Yeshua es el Mesías. No importa la sabiduría con la cual nosotros nos presentemos, con la mucha palabrería que nos presentemos, es poder presentar un mensaje sencillo, que Yeshua es el Mesías. Y como dice Rashaul en el capítulo 1, capítulo 2, Señor, yo me presenté delante de ustedes con evidencia de poder de Dios. Yo lo que traigo a ustedes, para que ustedes vean, siendo él, ¿verdad? Que si una persona que era estudiada en las escrituras, completamente estudiada, capacitada, sin embargo, dice, yo me presenté a ustedes con poder de Dios. Yo no vine aquí con palabrería, yo vine con demostración de que el espíritu del Ruach HaKodesh está sobre mí. Él así se expresa. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, esto fue como un ashonaraba, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Rashaul, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Y yo de Mashiach, dice otro, o el mismo Rashaul. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Acaso está dividido el Mesías? No es un solo Mesías que tenemos, no está dividido. No va según la corriente ni de uno ni de otro, Él es el Mesías de todos. Debemos entender eso, que Él es el líder de Israel, puesto por Hashem. Así que no importa lo que los demás digan abajo, lo que importa es lo que el Mesías diga. ¿O fue crucificado acaso Rashaul por ustedes? Dice Pablo, ¿verdad? ¿O fuiste bautizado en nombre de Rashaul? Dice, gracias a Dios, doy a Dios que he bautizado hasta poco, porque nada más 2 o 3 bautizados. Gracias a Dios, pues si hubiera bautizado mucho, pues ahí se hubiera hecho un lío todavía mucho peor. Rashaul los reprende, y saltamos al capítulo 3, le dije que lo íbamos a hacer rápido, los reprende diciéndole que ellos son solo servidores de Dios, quienes siembran la semilla, pero Hashem es el que da el crecimiento. Interesante, porque él dice, nosotros al final de cuentas somos instrumentos de Hashem. Dice, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién es que lo da? Hashem. No importa ni siquiera quién es que hace el trabajo. A veces nosotros tenemos celos entre nosotros. Cuando hacemos nosotros un trabajo, viene otro hermano con mucho más capacidad y continúa ese trabajo, y comenzamos entonces a tirarnos. Y que yo, no, tranquilo, esto es un instrumento del Eterno. También vamos a dejar que Dios siga usando a esa persona. Entonces evitemos las divisiones entre nosotros. Y el versículo y sigue diciendo él, así que ni el que planta es algo, pero tampoco el que riega, sino Hashem, que da el crecimiento. Y el que planta o el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa por su labor. Obviamente que al final de todo esto es que Hashem recompensará a cada uno conforme a lo que ha hecho. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Hashem y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es el fundamento según él? Yeshua el Mesías. Ese es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento en este edificio. Ahora, todos nosotros cooperamos, colaboramos para que la obra de Dios crezca. Ve, usted pone su granito, usted pone el suyo, ustedes ponen el suyo. Cada quien pone su grano, cada quien sabe con qué material edifica.
Lo importante es que tratemos de hacerlo bien. Cada persona que colabore en la obra de Dios recibirá su recompensa. Y algo interesante, dice el versículo 13 al 15, que no es que la obra de cada quien será aprobada. Porque hay personas que pueden, obviamente, tratar de hacer su trabajo y no ser trabajo bueno. Sencillamente no ser bueno. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya me pasé hasta el versículo 15 solamente. Dice que la obra de todo el mundo será probada. Todo lo que nosotros hagamos será probado por el Eterno. Y de ahí pasamos al capítulo 4 y aquí aparece otra pregunta. La otra pregunta es, ¿podemos juzgar aquí una situación que se da? Tenemos una comunidad, de repente hay una persona que hace una buena obra, pero puede ser que algunos de nosotros digamos, como que esa persona hizo esa obra, pero ella no tenía la intención de hacer una obra buena, o él no tenía la intención de hacer una obra buena, lo hizo con mala intención. ¿Podemos nosotros juzgar las intenciones de los demás? Entonces, en este capítulo 4, Shaul responde a esa pregunta. Si nosotros podemos o no podemos juzgar las intenciones de los demás. Según Shaul, él dice, el único que tiene facultad para juzgar las intenciones en el versículo 4 es ¿quién? Yeshua, el Mesías. Él es el que va a juzgar las motivaciones, el por qué fulano hace esto, el por qué perencejo hace lo otro. Dice, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Mesías, el cual se encargará de revelar aún lo oculto. El que sea encontrado digno recibirá alabanzas de Dios. Por increíble que parezca, dice que una persona puede recibir alabanza de Dios. Se supone que es viceversa, que nosotros debemos dar alabanza al Eterno. Pero cuando dice la expresión que puede recibir alabanza de Dios, es en el sentido de que Dios va a decir, como dijo en el caso de Job, le dijo a Satán, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre recto, justo delante de Dios, perfecto. Eso fue una alabanza que Dios hizo de él. No que lo alabó como una deidad, sino que exaltó algo bueno. Aclaro esto porque cada vez que nosotros vemos algún tipo de alabanza que se le hacía a Jesús el Mesías, eso muchas veces conduce a muchas personas a creer que se le está dando alabanza porque él es una deidad. No, se le da una alabanza porque él es el Mesías y porque hizo muchas cosas buenas, no porque sea una deidad. Se le está rindiendo ese tipo de honor, sino porque él es el Mesías, el Rey de Israel. ¿Ven? Y entramos entonces al capítulo 5. Y aquí aparece algo un poquito más complicado. Dice, ¿qué hacemos con un caso de inmoralidad sexual que tenemos? Hay un caso de inmoralidad sexual. Un hijo tiene intimidad con la esposa de su padre. Por deducción, sabemos que este es un caso o de un segundo matrimonio que se puede dar, o que su primera esposa, tal vez su primera esposa había muerto, o probablemente es un caso de una persona que se ha divorciado. El fin es que no es la mamá del muchacho, es la esposa del padre, aclara el texto, dice. Miren cómo Shaul empieza este capítulo para presentar la pregunta. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que ha hecho tal cosa. Ya Pablo lo había juzgado, ¿verdad que sí? Porque ya él vio que era un pecado, una inmoralidad muy grande. Ya para ese entonces, dentro de las comunidades judías, estaba prohibida la bigamia por decreto, de rabínico, de sus jueces. Ya no se permitía la bigamia. Fíjense que la bigamia, todo el Taná
se permite, pero ya para este tiempo ya no está permitida la bigamia. Un hombre no se puede casar con dos mujeres. ¿Qué enseña la Torá sobre un caso similar de cuál debería ser el procedimiento cuando un hijo vive con la esposa de su papá? Un papá que tiene un segundo matrimonio. ¿Qué dice la Torá sobre esto? Según la Torá, en Levítico capítulo 18, versículo 8, dice: la desnudez de tu padre no descubrirás. Así se llama el mandamiento de no vivir con la mujer de su padre la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá. Versículo 29 dice: la persona que lo hiciere será cortado de entre su pueblo. Había dos maneras de cortar a una persona. Primero, se le podía excomulgar de la comunidad, se expulsaba a la persona de la comunidad, o se le podía aplicar la ley de la Torá. En Levítico 20, capítulo 20, versículo 11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. O sea, si la Torá tiene, si la están usando en el estado donde se va a aplicar esta ley, y así está dentro de la ley, se puede aplicarla. Se puede aplicar. Yo quiero especificar, porque aquí el detalle es que hay lugares donde la Torá no tiene autoridad. Por ejemplo, en Israel tiene autoridad porque la Torá fue dada para Israel, pero aún en el mismo Israel, si las leyes que hay en el estado no le permiten a la Torá funcionar como tal, pues no va a funcionar. Y eso es la realidad de hoy día. La Torá tiene muchísimas leyes que hoy día no son aplicables en la nación de Israel. Y no es porque la Torá no lo dice, sino porque ellos tienen otras leyes. Así que la idea que se tiene es que cuando venga el Mesías, estas leyes que están en la Torá serán aplicadas exactamente así, no solo en Israel, sino en todas las naciones. Entonces debemos saber que Corinto es una ciudad que nada que ver con ser una ciudad judía. Número uno, se caracterizaba por ser una ciudad donde se practicaba la inmoralidad sexual. Señores, en los templos las personas se le llamaba orgía, tenían intimidad sexual a nivel público. Eso era como algo como celebrado, el que las personas fueran en grupo a tener todo el mundo. Imagínense donde hay 1000 prostitutas solamente intimando. No era cualquier cosa. La Torá no tenía jurisdicción ahí, así que no es posible que pueda ser juzgado un caso de inmoralidad sexual de esta índole. Sin embargo, Rav Shaul da una recomendación sobre cómo se debería actuar en un caso similar. Lo mismo que nos sucede a nosotros en esta comunidad. La Torá aquí no tiene jurisdicción en Estados Unidos. Y si se da un caso de inmoralidad sexual aquí en la comunidad, ¿cuál debe ser nuestro proceder? Entonces vamos a ver las recomendaciones que nos da Rav Shaul. Recomendación número 1. Él dice: reúnanse en el poder de la Don Yeshua. Entreguen al transgresor, a Satanás. Entréguense. Para la destrucción de su carne. Dice, a ver si se salva el espíritu. No se junten con personas que sean llamadas hermanos en fe y que practiquen el pecado. Y si ustedes ven, muchas veces nosotros leemos mal a Pablo aquí en esto. ¿Por qué? Porque él dice, yo no le digo a ustedes que no se junten ni con los ladrones, ni con los avaros, ni con los fornicarios. Yo no le digo a ustedes eso. Pero un hermano que hace esto, ni se sienten con ese. ¿Por qué la diferencia? Yo quiero leer un poquito de ustedes. No, capítulo 5, versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea que esa no es la corrección de él. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Una persona que practique una violación siendo un hermano de la congregación y que practique una violación a los mandamientos
Shaul dice, ni te siente a comer con esa persona. ¿Por qué la dureza de Shaul? No, y que hay que señalar que todo lo que tú mencionaste ahí, la avaricia, ¿entiendes? La borrachera y todo ese tipo de cosas, los pecados inmorales, son toda una señalación a los mandamientos de la Torá. ¿Entiendes? Sí. A lo que está prohibido en la Torá. Así es. Recordemos que hay mandamientos permisivos, cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer dentro de los mandamientos de la Torá. Entonces ahí está señalando una serie de mandamientos que tú no puedes hacer. ¿Entiendes? Que están en la Torá. Que están mandamientos negativos de la Torá. No se pueden violar. Tú no te puedes sentar con una persona que está violando los mandamientos, llamándose hermano. Esto es sencillo, señores, hay que entender a Shaul. Y tal vez parece duro. Oye, yo me puedo sentar con una persona que es fornicaria, con una persona que es adúltera. Yo me puedo sentar sin problema. Pero si me siento con una persona que se llame hermano, que practica el pecado, tengo problemas, según la recomendación de Shaul. Sí, y la recomendación de Shaul y lo que es la realidad. Porque el que no tiene el conocimiento, lo dice la Escritura, no será juzgado. Porque no será juzgado con conocimiento, porque no conoce nada. Exacto. Por una parte. Será juzgado con la ley de su mente. Con lo poco que tiene su mente. Entonces, ejemplo, en estos días que pasaron, que la gente, que Navidad, que esto, que lo otro, que el que no, yo personalmente, a mí ni me molestaba el que no tuviera este conocimiento que estuviera celebrando. Ni me molestaba. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Exacto. Ahora, el que yo vaya a compartir con ellos es diferente. Eso son otra cosa. Y el que dice que es de la comunidad, de nosotros, que esté celebrando, entonces no es digno de estar en la comunidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No es digno. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento. Ya sabe que está mal. Ya sabe Y lo que hace. está mal. Y Sabe lo que está hace. violando un mandamiento y lo hace. Es muy difícil. Porque eso es lo mismo que el que tiene la ley secular, viola una ley, conoce la ley y la viola, es lo mismo. El problema está que si esa es una persona que es un hermano, si es un hermano quiere decir que tiene conocimiento de la palabra, es lo que ella está tratando de decir. ¿Sabe la influencia que puede ser una persona que tiene conocimiento de la palabra y que delante de ti viole mandamiento, aún no sea delante de ti, se sienta contigo como te dice, eso no es nada, mira, a mí no me ha pasado nada? ¿Qué te está diciendo con eso? Viólalo tú también. Viólalo tú también. Y ese es el peligro. Sin embargo, una persona que en verdad comete el pecado, que no tiene conocimiento del pecado, tú puedes hasta hablarle, mira, eso no le agrada a Dios, eso, Dios no quiere que los seres humanos hagamos esto o aquello, como dice yo, bueno, las fiestas paganas, Dios no quiere que nosotros estemos celebrando fiestas paganas, pero personas que no saben, tú no puedes juzgarla. ¿Cómo? Porque tú no tienes ese tipo de derecho. A mí, por ejemplo, un montón de felicitaciones, que mis amigos, que mis hermanos, familiares, un montón de gente, que yo sé que para ellos lo ven como algo normal. Ya yo sé que es pagano, yo lo sé, pero ellos no lo saben. ¿Entiendes? Entonces, lo más que yo puedo decir, muchas gracias porque es cordial. Pero, por ejemplo, una persona que sabe que es algo pagano, que te felicite a ti, ya eso es diferente. Espérate, amigo, ¿cómo tú estás viendo que eso es pagano? Ya eso es otra cosa. Lo mismo pasa con una persona que comete algún tipo de pecado, de otra índole, de violación a un mandamiento. Señores, Shaul dice, es un consejo de Pablo, una recomendación de él. Eso no está en la Torá, eso es una recomendación de Shaul. Las recomendaciones de Shaul que están en el Brit Hadashah, mi recomendación es que la analicemos. Si ustedes creen que pueden ponerla en práctica, la ponen en práctica, pero no son leyes de la Torá. El hecho de que tú no sigas puntualmente las recomendaciones de Shaul no te hace un pecador. Entendamos eso, ¿de acuerdo? Son recomendaciones que él da. Ok. Quiten al perverso de entre ustedes, versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En pocas palabras, Pablo lo que está dando el permiso diciendo, juzguenlo ustedes. Ustedes sean los que hagan ese juicio y expúlsenlo fuera de la comunidad, de la congregación. Ve, obviamente que para expulsar a una persona por haber cometido una falta, yo pienso que se debe llevar a cabo todo lo que dice la Torá. Debe ser sentarse con esa persona, darle un consejo, si es que ahora sí que una violación, ya que no es de consejo, que es una violación de un mandamiento, pues ya no es un consejo lo que se le puede dar, sino, pues, lamentablemente darle el resultado final. Carta de despedida. Por eso, yo le pregunto siempre a las personas, antes de entrar a Raíces Hebreas, ¿usted está seguro que va a dar este paso? ¿Usted está seguro? ¿Por qué le pregunto siempre eso? Y le aclaro, esto no es cristianismo. En el cristianismo la persona comete pecado, cae y se levanta. Cae y se levanta. Aquí está el dicho de Yeshua: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es digno de mí. Una persona que conoce mandamientos no puede violar los mandamientos, sencillamente así. No quiere decir que uno falla en un momento. Claro que sí que uno falla, pero estamos hablando de cosas muy grandes, de pecados que son demasiado, un escándalo, de pecados capitales, por ejemplo, que no son cosas simples, no son de que una falla, que se te zafó, que un error, que hablaste de más. No, estamos hablando de falla grande. Entonces ese tipo de falla, como en este caso inmoralidad sexual, esa persona no está apta ni digna para estar dentro de la comunidad. Lo que quiere el mundo, que coja mundo. Sí, pues lo que quiere el mundo, que sigue su mundo. Tú sabes, porque es que como cada lugar tiene su forma. Si usted está en una congregación, no es el lugar ni para estar fornicando, ni adulterando, ni haciendo esto, ni haciendo lo otro. Ese no es el lugar. Es un lugar para tú leer la palabra, llevar los mandamientos, vivir una vida en orden. Si tú entiendes que tú no puedes llevar una vida en orden, ese no es tu lugar, amigo. Estás en el lugar equivocado. Ni vas a crecer tú, ni vas a crecer los demás. Busca tu camino. Eso es sencillo. ¿Por qué? Porque esto tiene un orden. Ay, estoy bien fallosa. Es mucho moco que te madre. En vivo. Yo le decía a Ale que no sube este video. No lo suba. Mucho moco. Otra pregunta que surge ahora en el capítulo 6. ¿Tenemos en realidad autoridad legal para juzgar a los litigios internos que se dan dentro de la comunidad? ¿O esos asuntos internos los llevaremos ante los jueces civiles, ante los tribunales? Entonces Rashaul contesta de la siguiente manera, capítulo 6. Los santos han de juzgar. Bueno, voy a empezar por aquí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ya de ahí en adelante ya tú te vas dando cuenta de cuál es el punto de Rashaul. ¿Cómo tú vas a ir donde una persona que es injusta para que juzgue entre un hermano y tú? Una situación que solo tú, que conoces la Torah, y tu hermano que conoce la Torah saben el procedimiento. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que por error, mal cálculo, mala planificación, roba a su hermano, sin querer, ¿verdad que sí? Una mala. ¿Qué dice la Torah que tiene que hacer? Cuando tú te das cuenta de tu error, de que robaste, ¿cuál debe ser tu actitud, según la Torah? Hacerte chupa. Devolver a tu hermano, sí, hacerte chubá, pero la manera de hacerte chubá no es, ay, me arrepiento, yo no debí robarle a mi hermano. No, ese es el arrepentimiento que hace el cristiano. Claro. Pero el que guarda raíces hebreas es otro tipo de arrepentimiento, es, me siento mal, no debí hacerlo, Devolverlo. ahora lo que te robé fueron tanto, tómalo. Pero no solo eso, la Torah te dice, añade a eso una segunda parte. Yo no tengo que ir donde un juez injusto que no conoce Torah y no sabe cómo se manejan los asuntos de la Torah a pedirle para que él sea un intercesor entre mí y mi compañero y mi hermano.
No, porque él no sabe, como dice la Torah, que yo debo actuar. Mi hermano y yo sí sabemos. Y los líderes que están en la iglesia sí conocen la Torah y sí me van a decir de qué manera se debe proceder. ¿Entienden el asunto? ¿Cómo es? Entonces Rachel dice, no, cuando haya litigio entre ustedes, resuélvanlo entre ustedes, llamen a los líderes. Señor, ustedes no están en capacidad ni siquiera de resolver problemas pequeños. ¿Cómo es posible? Dice Rachel, ¿cómo es posible? Si ustedes van a juzgar al mundo, van a juzgar a los ángeles, van a juzgar. Y entonces, recomendación, para que esto se pueda llevar a cabo, escojan entre ustedes hermanos que sean sabios. Siempre hay que tener en toda comunidad un grupo de hermanos donde ellos poseen la sabiduría, que sepan resolver situaciones entre personas. Hermanos sabios, establezcan corte de justicia entre nosotros, en comunidades como nosotras que empezamos con las raíces hebreas. Es necesario establecer corte de justicia, es una ley no ágida. Debemos tener cortes donde se puedan llevar las situaciones y se puedan arreglar. Juzgue los asuntos internos de la comunidad y no expongan a juicio de un incrédulo las cosas internas que suceden dentro de la congregación. Y ahí termina la recomendación de él. Y viene un capítulo un poco difícil. ¿Por qué? Porque es el capítulo 7. Y habla sobre problemas matrimoniales. Y ese es el chin que casi a nadie le gusta, pues a nadie le gusta que le metan en su matrimonio. Cada quien quiere saber cómo lleva su vida matrimonial. No hay cierta cosita que a mucha gente no le gusta que le diga. Sí, sobre todo, que corrige mucho. Sobre todo. ¿Cómo deben ser aplicadas las leyes de la santidad matrimonial dentro de la comunidad? Y vemos, este capítulo, porque es un poco difícil, lo vamos a ir leyendo despacito. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Oye, ¿por dónde empieza la chava? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ay, Pablo. Pero a causa de las fornicaciones, que claramente se van a dar, porque señores, el deseo sexual es parte del organismo. Somos seres, Seres emocionales. somos seres emocionales, fuimos creados con algunos instintos. El instinto de comer, el instinto de ir al baño, hacer pipí, hacer el número 2, como las heces recales. Eso fue parte del ingenio divino. Definitivamente. No hay otra explicación, fue parte. También, Hachén ha puesto en nosotros el que tengamos intimidad sexual, el que tengamos deseo sexual. Es Él que lo ha puesto, eso no es uno, Señor, es Dios que pone eso en nosotros. Dame otro chin de agua. Ok. De verdad que estoy bien mal. Estoy bien mal, bien mal. El marido, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Ahí comienza el problema. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal, el deber que nosotras tenemos como mujeres de atender a nuestros esposos, tenemos que cumplirlo. Pero espérate, porque esto es para todos lados, ¿qué manda? Dice, el esposo no se puede hacer chivo loco, sabe que tiene una mujer que tiene que cumplir con su deber conyugal con ella. O sea que ambos deben cumplir con su rol dentro del matrimonio. Hay personas que en venganza, porque tú no estás cumpliendo con tu rol conyugal, ahora yo tampoco voy a cumplir con el mío. Eso no resuelve el problema, eso lo agudiza. Cuando una mujer actúa así o un hombre actúa así, en vez de resolver el problema conyugal, lo que hace es que lo agudiza, lo pone peor. No es la actitud, hace las cosas en venganza porque el otro no está cumpliendo.
Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En pocas palabras, el dueño de mi cuerpo es mi marido, pero yo soy la dueña de su cuerpo. En pocas palabras, si yo le voy a... ay, no me toque, ay, no me ponga la mano ahí, ay, eso no, eso sí, eso no. Olvídate, él que tiene derecho en mi cuerpo, él es el que sabe lo que hace con este cuerpo. Si él lo profana o hace algo indebido, él va a tener problemas con Dios, ¿te entiendes? Y viceversa, ¿comprende? Entonces es un asunto de cada quien personal. Y el versículo 5, el que nadie quiere que le lean, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Dice que no te niegues, señores. Pablo está hablando aquí de la intimidad sexual, que no se nieguen el uno al otro, que no se nieguen, como hacen algunos, que cuando le toca, ay, yo no quiero, no es que no quiero, es que una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un deseo canino que tiene el esposo, que hay que satisfacerlo. No me venga con que yo no quiero. Igualmente la mujer, cuando la mujer está en su periodo, que se acerca, se aproxima o se le quita, hay unos días del mes que la mujer está peligrosa. Y si el hombre no satisface, ese es su deber. Ese es su deber, que el hombre tiene que hacerlo. Y la mujer también tiene que hacerlo como su... ay, que yo no quiero, no es que yo no quiero, señores, ubíquense. Hay que hacerlo. Esa es su responsabilidad, y si usted no cree eso, no debió casarse. Porque esto es así de sencillo. Hay mujeres que se casan y no saben a qué van. Porque como hoy día en las escuelas no son de educación sexual, porque esto se tiene como tema tabú. Yo sé que mucha gente, ay, ese tema lo tratan en la iglesia. Y de eso se habla en la iglesia. ¿Por qué? Porque han vuelto de la sexualidad un tema que nadie quiere opinar de. Todo el mundo lo hace escondido. Y la gente, tú ves que se arropa con sábana porque no quieren verse, no quieren encontrarse. Y eso es falta de educación sexual. Y punto. Entonces, la mujer no puede negarse al esposo. Mira que sí. El esposo no se puede negar a la mujer. De ninguna manera. No se puede negar. ¿Por qué? Porque yo tengo un deseo sexual que Hashem, gracias a él, colocó en mí. Por voluntad de él tengo ese deseo sexual. Y si me casé con mi esposo, para que él satisfaga ese deseo. Entonces el día que yo necesito a mi esposo porque estoy hormonalmente furiosa y que el esposo mío me diga, ay, yo no quiero. Ajá. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? No puedo salir para la calle a buscar otro porque sería un pecado. Ay, entonces, ¿qué hago? Me contraigo entre las paredes. Y hay mujeres abusadoras, porque ellas ven a los hombres así sufriendo, porque para ellos es mucho más difícil que para nosotros, las mujeres. A los hombres sus escrotos se le llenan y le duelen, y ellas lo saben y ni así son capaces de ayudar a sus esposos. Abuso se llama eso, abuso. Ese tipo de abuso no quieren tratarlo. ¿Qué hombre se atreve a ir a una corte? Mira, a mí me están abusando en mi hogar. Nadie quiere decir eso, pero esto es un abuso. Yo pienso que es también crueldad. De mi parte, yo lo veo como un acto de crueldad. Porque como yo sé que mi esposo está en necesidad, está bien, hay días que uno no quiere, porque la realidad es, hay días que no estamos los dos en el mismo nivel. Tú sabes, de emoción. Pero si yo lo veo, ¿por qué no lo voy a ayudar? Un pequeño esfuerzo. Un pequeño esfuerzo. Eso pasa tan rápido cuando es el hombre que quiere. Eso pasa tan rápido. Entonces, ¿por qué no hacer un pequeño esfuerzo? Yo pienso que es un acto de crueldad no hacerlo. Entonces, Rachel dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, de que la pareja diga, nos vamos a separar para dedicarnos a la oración. De hecho, en la Torah no se prohíbe que la persona ore porque esté en intimidad sexual. Eso son cuestiones de Rachel también. La Torah no se dice a ti, sepárense para dedicarse a la oración. En ninguna parte. Esas son cuestiones de Rachel que tú sabes, no sé por qué la habrá puesto ahí. Ok. Pero sigue diciendo. Y después, vuélvanse a juntar.
en uno, para que Satanás no los tiente a causa de la incontinencia. Entonces dice que de nuevo la pareja vuelve a juntarse. ¿Para qué? Para evitar que lo tiente Satanás. Hay una realidad. ¿Qué es lo que pasa si tú te le niegas a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuál es el resultado? Automáticamente, eso es inmediato que pasa, te negaste, automáticamente viene una tentación para esa persona. Satanás no pierde oportunidad ni ocasión. Entonces nosotros llevamos muchas veces a que nuestra pareja cometa pecado y luego estamos preguntándole a Dios que por qué me dio esa pareja, que por qué permitió esa situación, que yo habré hecho, eso, negarse a cumplir tu deber conyugal. Oh, sí, no, referente a lo que tú acabas de decir, de que por qué Pablo escribió eso, puso eso ahí. Perdón, tengo la nariz llena. Lo que sucede es que Pablo está hablando específicamente eso a la congregación de los Corintios, producto de la situación sexual que había allí en esta congregación. Fíjate que esta no es una recomendación que Pablo la da a todas las comunidades que él escribía, es específicamente a la de los Corintios, por el problema que había de la inmoralidad. Sí, que había no en ese sea que lugar. fueran al templo a orar y ahí mismo se pusieran a tener relaciones sexuales. Tiene razón. Que Pablo dice, para dedicarse a la oración, sepárense. Pero dentro del contexto hebreo, un hombre no tiene que separarse de su mujer para dedicarse a la oración. Tú puedes ser una persona de oración y mantener tu relación íntima con tu esposa normal, sin problema, sin abstinencia alguna, legalmente por la Torá. Así es permitida. ¿Amén? Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro del otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que les fuera bueno quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces Rachel da un consejo aquí ya a los solteros. Dice, mejor quédate sin casar. Pero si tú crees que tú no tienes aguante, No, si no tiene el don de continencia. si no tienes el don de no. continencia, entonces cásate. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Y es verdad, porque hay gente que no quiere casarse, que no legaliza un matrimonio, pero entonces está comiendo por debajo. Y porque tiene un deseo sexual. Tiene su apetito, que se lo puso Hachén ahí. Entonces está haciendo cosa ilegal. No hay pecado. Está pecando. ¿Por qué? Pues no hace la cosa correctamente. Entonces hay que parar. Hay que parar. Esto es lo correcto. Yo tengo deseo sexual. Yo necesito una pareja. Yo tengo que casarme y vivir una vida correctamente y tener con quien satisfacer mis necesidades. Y evitar estarme quemando o haciendo cosas inmorales. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice él, para que no lo confundan, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. Cuando él dice, digo, no yo, sino el Señor, se está refiriendo a Yeshua en este caso, no es a Hachén. Recuerden que en el Nuevo Testamento, ellos tradujeron la palabra Señor para referirse a Yeshua y para referirse a Hachén, igualmente Señor. Entonces por el contexto tú te das cuenta quién es quién, el que está hablando. ¿Ves? En este caso, digo no yo, sino el Señor. Ok, aquí están las instrucciones de Yeshua. La mujer que no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ese es el consejo que te da Yeshua. Duro, tal vez, es la interpretación que él da de la Torá. Él dice, la mujer no se separa de su marido, pero si se separa, quédese sin casar. Y si la mujer de nuevo quiere casarse, vuélvase a juntar con su mismo marido del cual usted se separó. Todo esto tiene un motivo, señores. Las cosas no están por estar ahí. Y el motivo es para evitar, mira lo que es para evitar una mezcla de semen. En la Torá está prohibido mezclar
El que una mujer se acueste hoy con un marido y ya mañana ya tiene divorcio con él, si se junta con el otro y al final no sabe quién es el papá del niño que lleva adentro, si es el primero, si es el segundo. Entonces, Yeshua rompió con esto y dijo, no, si se separa, quédese sin casar. Solución. Ahí no va a haber duda de quién es y quién no es. Está un poco duro, pero... Y al marido le dice, no abandone a su mujer. Eso, la gente a veces no tiene, así como mucha conciencia de algunas cosas que están escritas en la escritura y que parecieran como, bueno, esto es Biblia, como quisieran decir, y esto es órdenes seculares. Cuando una mujer en el contexto legal, una mujer se divorcia, tiene que durar 1 año sin casarse. Y, ¿verdad? ¿Por qué tanto tiempo? Y hasta ahora, no hasta hoy, sino hasta ahora que yo estudio la palabra, me doy cuenta el por qué. Son 9 meses de gestación de un hijo. Y es el tiempo requerido para que no se confundan los espermas de un padre a otro. Así es. No se le vaya a quitar a uno la paternidad que le corresponde. Todo tiene su motivo, todo tiene su motivo. Todo tiene su motivo. Por difícil que parezca el caso. Ok. Vamos a ver algunas ordenanzas rabínicas de Rav Shaul. Dice, si algún hermano creyente tiene una pareja que no sea creyente, dice, no la abandone si la pareja insiste en vivir con él. Ella probablemente, la pareja, hará conversión. O sea, si tú eres creyente, tu pareja no es creyente, bueno, entonces el consejo de Rav Shaul es no abandone tu pareja. Porque tú no sabes si a través de tu ejemplo, tu pareja puede ser creyente. Puede venir y hasta hacer conversión. Cuando uno de los dos ha hecho conversión, los hijos cambian de estatus. Pues ahora ya no serían considerados hijos inmundos, sino que van a ser considerados pues hijos santos. Si el incrédulo insiste en separarse, oye, si es el incrédulo que entonces, no, tú ahora eres creyente, separémonos. Si es el incrédulo que insiste en separarse, ya imagínate, ya eso no está en tu mano. Sepárate. Vamos. No estamos sujetos a servidumbre en semejante caso. Vaya por ahí. Sí, esas son recomendaciones rabínicas. Sí. Ya tenemos, yo voy haciendo como esto, como para que nosotros sepamos lo que dice la Torá, lo que dice Yeshua y las recomendaciones rabínicas de Rav Shaul. ¿Para qué? Para que al final nosotros no hagamos un arroz con mango de todo esto y pongamos cada cosa en su lugar. Las recomendaciones rabínicas que hace Pablo no son mandamientos. La gente lo confunde con mandamientos y cree que hay que llevarlo al pie de la letra. No es así. Son recomendaciones que él como rabino da, pero que no son una ley. Ley aquí es la Torá. Las recomendaciones rabínicas son para ser analizadas y están sujetas a estudio y análisis del grupo. No es una sola persona que puede tirar una ley y ya todo el mundo amén. No es así. Si no, vamos a ver lo que dice la Torá, vamos a ver las situaciones que se están dando y eso. Ahora, ¿cuándo cambian las situaciones rabínicas? Cuando nada más no es un rabino que lo dice, cuando es el Sanedrín, la corte de Israel, que establece una ley, ya no es simplemente una cuestión rabínica. Eso se convierte prácticamente en un mandamiento. Eso hay que hacerlo como tal. Ahí está la diferencia en ese caso. En el caso de Yeshua, se dice que Él es el que viene a darnos a nosotros la claridad de la Torá. Así que las interpretaciones que Él hace de la Torá se consideran las mejores interpretaciones que hay. No son cuestiones rabínicas, la de Él, sino Él lo que hace es que hace que nosotros podamos entender el mandamiento. Vamos entendiendo cada cosa, pues, en su lugar. Cada uno quédese en el estado en que fue llamado, según Rav Shaul. Versículo 18.
fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. En pocas palabras, Shaul le recomienda. ¿Por qué? Porque ¿a qué comunidad le está hablando él? ¿La comunidad esta es judía? No. Es una comunidad de gentiles, señores. Si hubiera sido una comunidad de judías, Shaul no puede decirle que no se circunciden. ¿Sabía eso? Porque los judíos por obligación tienen un pacto abrahámico y tienen que circuncidarse. Pero es una comunidad de gentiles que no necesitan la circuncisión. Los gentiles no necesitan circuncidarse si no quieren. Si no quieren. Pero yo lo he dicho tantas veces esto, pero vuelvo y lo repito. Pero si quieren, pueden hacerlo. No es obligatorio, pero si quieren lo pueden hacer, especialmente porque hay una festividad llamada Pesaj y que ningún incircunciso puede participar de ella a menos que haya hecho circuncisión. ¿Ven? Entonces, solo para ese tipo de festividad es necesario que lo haga. Si la quiere celebrar, no es necesario tampoco. No. Ok. Y para en un futuro entraría al templo. ¿Entiendes? Porque no sé si en Ezequiel, creo que en Ezequiel o en Isaías, donde hay un reclamo y dice, basta ya de traer incircunciso a mi templo, a mi casa. Incircunciso de carne y del corazón. Entonces, es un requisito para poder estar en el templo, la circuncisión. Sí, porque las personas que eran incircuncisas no eran que no podían ir al templo, lo que no podían ir a ofrecer sacrificio, tú sabes. No pueden, hay un límite para ello, hay una pared que no pueden cruzar. Es por eso que se le estaba dejando entrar, hasta allá de dejar entrarlo, porque los incircuncisos tienen una línea que no pueden cruzar del templo. Versículo 19, que yo lo llamé a esto como un versiculazo, ¿sabes? Como un versiculazo, porque mira lo que dice. La circuncisión nada es, y en realidad nada es, señores, que agarren ese poquito de tela y lo corten, eso no es nada. La circuncisión nada es, la incircuncisión tampoco. Cosa de higiene, cosa de pacto abrahámico que tienen los judíos, ¿verdad? Pues es descendiente de Abraham, tiene todo que hacer circuncisión. Pero Shaul aquí da en el clavo, lo que sí tiene valor es esto, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Y por eso lo señalé ese texto ahí. Porque la gente nada más enfoca la circuncisión. ¡Ve! La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es. Pero la gente no quiere leer que el texto dice, sino, aquí lo importante es guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Y aquí se lo está diciendo él a una comunidad de gentiles. Oh, y los gentiles tienen que guardar los mandamientos. Todos son gentiles y Pablo le está diciendo que tiene que darle importancia a lo que tiene valor. Y aquí lo que tiene valor son los mandamientos de Dios. ¿Qué? Que hay que guardarlo. Sorpresa, porque a nosotros se nos enseñó que nosotros no tenemos que guardar mandamientos. Por eso el cristiano de hoy en día no abre la Biblia en el Antiguo Testamento, donde están los mandamientos. No abre la Biblia porque ya están abolidos. Sin embargo, Shaul enseña que aquí lo que importa, en el Nuevo Testamento lo dice, que aquí lo que importa es guardar. Oh, ¿sabes lo que significa guardar los mandamientos? No es guardarlo en una cartera y no leerlo nunca. Guardarlo es ponerlo en práctica. Aquí lo que vale es que yo tome el mandamiento, que en el único lugar donde se encuentran los mandamientos, señores, es en el Tanaj. El Brit Hadashah lo menciona, pero donde aparecen dados por el mismo Dios al hombre, al ser humano, es en el Tanaj. Hay que tomar los mandamientos, estudiarlo y obedecerlo. El Tanaj es lo que comúnmente se le llama Antiguo Testamento. Para algunas personas que dicen que Shaul dice que no hay que guardar la ley, o yo siempre digo, pues se contradice entonces, porque ahora mismo está diciendo que aquí lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Aclaro, de Dios. Porque hay muchos que dicen, no, son los mandamientos de Jesús que hay que guardar de Jesús. Jesús no tenía mandamientos. Todo lo que él enseñó está en el Antiguo Testamento. Todo lo que enseñó. De donde sacó los mandamientos. Y él mismo corrige en Marcos capítulo 7.
enfadado con los fariseos. Dice, ustedes han abolido los mandamientos de mi padre. Pero hoy día el cristiano lo vive violando. Y no se da, y dice que ya no hay que guardarlo. Están en la misma condición. No leen a Marcos capítulo 7. Eso es como un círculo donde se da vuelta, donde el ser humano no se da cuenta. Oye, cuando tú lees el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, te vas a dar cuenta la importancia que tiene para Dios el guardar los mandamientos, para el ser humano. Es un beneficio para ti como ser humano. Y una perspectiva muy diferente para nosotros, ¿verdad? Que venimos del cristianismo, que por tantos años nos enseñó que no había que guardar los mandamientos. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, para que tú veas que lo de Pablo, señores, son sencillamente sugerencias. Pero también si tú puedes soltarte, no te quedes siendo esclavo. Tú consigas la manera de liberarte. Libérate. Procúralo. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Por precio fuisteis comprados. No hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Una sugerencia de Rachel, ¿eh? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. En cuanto a las vírgenes, no tiene mandamiento. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. La gente tampoco ve eso. Que Shaul está diciendo aquí que el que está libre de mujer, que no se case. Igualmente como te dice, el que está incircunciso, quédese incircunciso. El que está circunciso, quédese circunciso. El que está soltero, quédese soltero. Y el que está casado, quédese casado. Ajá. Y entonces, ¿y si yo estoy soltera y no me quiero quedar soltera? Estoy pecando con eso porque estoy violando los mandamientos de Pablo. Señores, Pablo, hay que ver como la carta, como qué es lo que él está tratando de decir. Es, no hagas cambios bruscos cuando tú te acercas a guardar esto. Es una comunidad de gentiles que está viniendo y él está diciendo no hagan cambio brusco. Quédense como llegaron, tranquilos. ¿Por qué? Porque la persona llega con ese fuego del primer amor, le llaman. Llega con este fuego y quiere hacer cambio. Y llegué soltera y ahora me quiero casar porque no puedo estar soltera. Quiero guardar los mandamientos del matrimonio y ahora estoy soltera y ¿cómo lo voy a guardar? Y quieren casarse. Y los que están casados con una pareja que no quiere guardar Torah, ya quiero dejarme de esa mujer y buscarme otra que quiera guardar Torah. Entonces, un lío que hay. Tú sabes. Entonces, Rachel le está diciendo, señores, tranquilo, no hagan cambio brusco. Cada quien quédese en el estado en que fue llamado. Si tú no entiendes a Rachel de esta manera, desde que tú llegues, tú vas a venir queriendo hacer cambio y cambiar tu vida, tu pareja, tu todo. Entonces, no debe ser así. No es porque él está hablando en contra de la circuncisión, como algunos quieren presentar. Porque si fuera así, también está hablando en contra del matrimonio. ¿Van entendiendo el asunto? Entonces, no te cases, pero si te casas, no pecas. El soltero tiene más cuidado de las cosas del Señor. La mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El que la mujer soltera, que no va a hacer más que estar pendiente de Dios, la de antes, porque la de ahora no. La muchacha soltera de antes, tú la veías en la iglesia, orando, buscando de Dios, cantando, retirando, ayunando. La de ahora, nada que ver. Eso es lo que también tiene puto. La mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido. Pero la que está soltera, la que está verdaderamente en comunión, lo que está pendiente es cómo agradar a Dios. Entonces la diferencia, entonces Rachel dice, bueno, mejor quédate soltera, para que siempre estés pendiente de las cosas de Dios. Pero si tú crees que tú no aguantas, entonces cásate. Y sobre las viudas, dice, pueden casarse, versículo 39, cuando desee. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive.
Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Así que las viudas pueden casarse. No vayan a cometer asesinato, mujeres. Bien, tomamos este estudio hasta aquí. Shalom Alejen. Pero para la próxima semana tenemos mucho más contenido. Pero que estoy muy fañosa, ni yo misma me entiendo casi hablando. Y no quiero seguir dejando tantas ideas buenas que va transmitiendo esta carta. Shalom Alejen, Lairato. Amén. Amén.